Pero antes de comenzar con mi columna, te quiero invitar a mi página web cpnmatiasbatista.com. Ahí vas a encontrar mi consultorio financiero para tener una entrevista individual conmigo, ya seas individuo o empresa. También vas a poder encontrar el link para la apertura de cuenta en portfolio personal inversiones, donde yo quedo como asesor de esa cuenta en portfolio. Este dato también lo vas a encontrar en el link de la descripción de este video. También vas a poder acceder al monitor económico, donde están los principales datos de la economía argentina, las principales variables, todas sintetizadas en una página. Y también todos mis cursos en clavebursatil.com, cada uno de los cursos y el calendario de cursos. Lleva tus finanzas y lleva tu conocimiento al próximo nivel. Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis económico de nuestra situación económica en la Argentina, analizar un poco el plan económico del presidente Javier Milei y puntualmente en este caso hoy les traigo algo muy interesante, muy lindo como para pensar, nosotros que somos inversores, nosotros que nos gusta pensar qué es lo que puede pasar con las inversiones en el corto, mediano y largo plazo y que en Argentina siempre estamos mirando y cuidándonos de por dónde puede venir la piña. En consecuencia, bueno, la idea mía en este video es estudiar los planes de estabilización. No lo vamos a hacer aburrido, lo vamos a hacer divertido. Y lo que yo hice fue estudiar un paper, un documento que hicieron un grupo de economistas que estudiaron 50 planes de estabilización en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, no lo voy a aburrir con teoría, lo vamos a hacer dinámico y rápido como para que puedan tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando. Porque tanto se discute el plan del gobierno de Milei, se dice, es un plan, no es un plan, es un conjunto de medidas, es un plan de estabilización, no es un plan de estabilización. Bueno, Milei dice, este es el plan, y bueno, él es el presidente y él es el que dice, este es el plan. Por más que todos digan, bueno, no tiene un plan, no es un plan de estabilización, es un conjunto de medidas, con la cual yo coincido, él dice, este es mi plan. Por lo tanto, no hay otro, ese es su plan. En consecuencia, tenemos que entender que ese es el plan para él. Y bueno, vamos a analizar cuáles son los aspectos de ese plan y vamos a analizar los casos de éxito de planes de estabilización y los casos de fracaso de planes de estabilización. Pero primero vamos a definirlo. ¿Qué es un plan de estabilización? Bueno, un plan de estabilización consiste en un programa macroeconómico de gran escala en los cuales se subordina la mayor parte de las políticas económicas a la reducción de la tasa de inflación. Los planes suelen darse a conocer con anuncios por las autoridades monetarias del país y la definición de un ancla antiinflacionaria. Muy importante lo del ancla antiinflacionaria, recordemos este concepto. Ambos hechos buscan influir en las expectativas, persuadiendo a los agentes a un cambio en la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas, ofreciendo una variable de referencia o ancla antiinflacionaria que guíe la dinámica de precios. Es muy importante entender que la definición es clara y concreta. Subordinar las políticas macro a la baja del proceso inflacionario, estableciendo un ancla como referencia. Si ustedes me preguntan, ¿eso lo tiene el plan de Milei? Sí, lo tiene. Lo tiene. Y ya vamos a ver cuáles son esas anclas en una placa que les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles son las anclas del plan de Milei? Bueno, primero tenemos los precios núcleo, la inflación núcleo, que está libre, en donde los precios pueden ajustarse y corregirse desde el punto de vista relativo. Tenemos el precio del dólar como ancla nominal, precio de los regulados, que ahí lo puse en amarillo. ¿Por qué? Porque la intención del gobierno inicialmente era que estén en verde, pero después pasaron a estar amarillos porque, bueno, se dieron cuenta de que influía mucho en las expectativas, porque lo que buscaba el gobierno era una baja gradual del proceso inflacionario y que todos los meses le dé a la baja. Entonces, cuando se dieron cuenta que si soltaban los regulados muy rápido, iban a tener saltos en el proceso inflacionario, no quisieron enfrentar esa situación, para lo cual decidieron posponer algunos aumentos de precios regulados, básicamente servicios públicos estamos hablando. ¿Para qué? Bueno, para que le dé más sostenibilidad al plan, ¿no? Y el tercer elemento, que podríamos decir que está también controlado, es el salario. ¿Por qué? Porque los salarios en el primer semestre iban a sufrir un ajuste muy fuerte, pero que en el segundo semestre iba a venir la etapa de recomposición. El gobierno aparentemente cambió de idea en el marco de esta cuestión, viendo que el proceso inflacionario no rompía a la baja el 4%,
con una caída muy fuerte de la economía, que no rompa la baja del 4%, es realmente preocupante, entonces decidió, bueno, que las paritarias empiecen a cerrarse por inflación futura y que no recuperen inflación pasada, porque eso iba a continuar con la inercia inflacionaria. Entonces, hasta incluso la Nación pensó en su momento en negociar paritarias de acá hasta fin de año con congelamiento de salarios. Entonces, esa situación iba a hacer que los salarios queden congelados, los del sector público, y que las paritarias privadas traten de imitarlo. ¿Para qué? Para tratar de contener los precios. Esto es algo que se empezó a discutir hace 2 o 3 semanas y que todavía no está claro. Pero en principio, hasta ahora tenemos dos anclas: el dólar y los salarios, que han sido los que han perdido y que ahora van a negociar por inflación futura. Por lo tanto, queda sellada esa pérdida. Esto es lo que quiero remarcar. Ahora sí vamos a meternos en los planes. ¿Cuáles son las características de los planes de estabilización y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia en Latinoamérica con los planes de estabilización? Hubo 50. De los 50, la mayoría ha tenido un fracaso rotundo. Hay muy pocos casos de éxitos. Sí, arrancamos mal, eso es verdad. Pero bueno, la particularidad de la economía latinoamericana y fundamentalmente de la Argentina hizo que muchos de los planes fracasen. Desde 1970 hasta la actualidad, 50 planes. Ahora vamos a ver el cuadro de qué fue lo que pasó con estos 50 planes. Después vamos a ver cuáles son los aspectos que tiene que tener un plan para que funcione y cuáles son los datos o los aspectos, mejor dicho, que hacen que un plan fracase. Así que vamos a analizar esto, que me parece que es muy interesante como para que veamos sobre este plan que el gobierno está llevando adelante. Yo digo que no es un plan, pero el gobierno dice que es un plan. Este plan que el gobierno está llevando adelante, si, bueno, qué posibilidades de éxito puede llegar a tener y fundamentalmente, bueno, entender qué es lo que tiene que pasar para que salga bien. De los 50 planes de estabilización que hubo, 31 fracasaron sin reducir la inflación en ningún momento. De los 58 tuvieron un éxito momentáneo y luego cayeron de nuevo. Por lo tanto, ahí estamos casi en un 80%. Y 11 fueron exitosos y sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, bueno, la posibilidad de éxito estamos casi en un 21% técnicamente. Este gráfico muestra los planes de estabilización por tipo de ancla que se utilizaron. Si se usó ancla cambiaria u otro tipo de ancla, ¿no? Los casos de éxito son muy pocos: 6 con ancla cambiaria y 5 con otro tipo de ancla, 28 fracasos, 79% de fracasos con ancla cambiaria y 78% de fracasos con otro tipo de ancla. Lo que sí se puede sacar acá, en definitiva, si uno usa ancla cambiaria o no usa ancla cambiaria, no cambia mucho. La tasa de fracaso es altísima, 78 y 78, 79 y 78, perdón, pero en el caso de utilizar ancla cambiaria, el éxito transitorio, o sea, de corto plazo y mediano plazo, es mayor que en los que no usan ancla cambiaria. ¿Qué significa ancla cambiaria? Bueno, tener un tipo de cambio estable, tener un tipo de cambio de referencia, porque no nos olvidemos que el tipo de cambio es el que establece las referencias de precios en la economía, termina definiendo el precio del resto de los precios, y es muy importante tener estabilidad en el tipo de cambio. Lo que no significa que sea atraso cambiario de una, ¿ok? Es ancla cambiaria, no es atraso cambiario de una. Ahora vamos a ver qué elementos tuvieron los casos de éxito en planes de estabilización. Esos 11 casos, ¿qué éxito tuvieron? ¿Y por qué tuvieron éxito? Primero, el orden fiscal es indispensable. Indispensable, pero no es suficiente. El superávit fiscal es clave para que podamos tener un éxito en el plan de estabilización, algo que el gobierno viene insistiendo, y por eso dice: el superávit no se negocia. ¿Por qué? Porque sabe que si cede el superávit, cede el éxito del plan. Es indispensable, condición necesaria, pero no suficiente. Segundo, cuentas externas más robustas. No estamos hablando solamente de la balanza comercial, estamos hablando de la balanza de pagos total. Argentina tiene compromisos de pagos muy grandes en el frente externo durante los próximos 10 años, y además, con el atraso cambiario, si vos salís del cepo, te vas a encontrar con que
pensemos esto, todo el mundo te va a ir a pedir dinero para irse al exterior en este nivel de precios de la economía interna y en el exterior, que no está barato, pero es más barato que vacacionar en la Argentina. Si vos salís del cepo en diciembre, para poner un ejemplo, te vas a encontrar ¿con qué? Con una situación en la que te van a ir a pedir dólares para irse al exterior, un montón de gente. Entonces, si salís con un dólar barato, vas a tener un problema y esa balanza de pagos te va a empezar a complicar. Segundo, tenés problemas de un endeudamiento fuerte y compromisos muy fuertes con el exterior, por lo tanto tenés que generar un superávit muy robusto en la balanza comercial para poder cumplir con todos tus pagos hacia el exterior. Por lo tanto, la segunda condición es muy importante para la Argentina y esa segunda condición es la que el mercado ve con mucho detenimiento y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estás volcando el 80% de los dólares de la balanza comercial para contener brecha. Además, estás comprando dólares en el Banco Central y estás vendiendo para contener brecha. Y esa pata de los planes de estabilización con éxito es una pata que el mercado ve en rojo. Esa pata la ve en rojo y está bien que la vea en rojo por esta situación que estoy describiendo. Si no te alcanza con el 80% de lo que vos exportás para pagar las importaciones que vas a tener en los próximos meses, entonces necesitas terminar con ese esquema. Para terminar con ese esquema no tenés que tener salto cambiario, pues si tenés salto cambiario tenés inflación. Por lo tanto, tenés varios problemas ahí que empiezan a hacer cortocircuito en el plan del gobierno y que nosotros lo venimos marcando y que yo este canal lo vengo marcando. Digo, no es sostenible esto en el mediano y largo plazo. El gobierno tiene que capitalizar adentro del Banco Central todos los dólares que exporta y lo tiene que hacer ya. Pero para hacerlo ya hay que terminar con el dólar blend. Y si terminás con el dólar blend, el tipo de cambio exportador baja muchísimo. Baja muchísimo. Está en la zona de 1100, te baja a la zona de 960 mangos. Y eso es un impacto muy fuerte porque te van a caer las exportaciones. Entonces, esa parte del plan tiene inconsistencias que hay que mirarlas con detenimiento. Seguimos con el resto de las variables. Ancla nominal, sostenible y creíble. O sea, el tipo de cambio puede estar fijo, pero si es competitivo, sostenible y creíble. Si no es competitivo, no es sostenible y creíble. Entonces, es muy importante entender que el ancla nominal que está usando el gobierno, y por eso todos los economistas empiezan a hablar y a hacer ruido, todos los economistas decimos cuidado porque como se te está trazando mucho el tipo de cambio, el dato de inflación de 4,2 es un mal dato por el hecho de que vos estás devaluando al 2, el 4,2 es el doble, y el atraso cambiario se profundiza, ese tipo de cambio no es competitivo y al no ser competitivo, ese ancla nominal, el tipo de cambio, empieza a no ser sostenible y creíble en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, eso empieza a hacer ruido. Punto número 1 dijimos, bien. Punto número 2, punto número 3, en amarillo podríamos marcarlo. Tercer punto que vamos a mencionar, recuperación económica y salarial al primer año. La famosa recuperación en B que decía el gobierno, necesitamos recuperación en B. ¿Por qué decía el gobierno necesitamos recuperación en B? Obviamente que decía necesitamos recuperación en B, ¿por qué? Porque el gobierno entiende que la recuperación en B es parte indispensable de un plan exitoso. Superávit fiscal, superávit de la balanza de pagos y robusto crecimiento económico y salarial con recuperación y ancla nominal creíble y sostenible en el tiempo. Entonces, el gobierno pensaba en una recuperación en B, esa recuperación en B ya está claro que no va a ser así. Vamos a ver cuál es la lentitud de esa recuperación y es muy importante ver señales importantes de recuperación económica y recuperación salarial, dice el plan. Es necesario la recuperación salarial, pero acá estamos en contrapartida con lo anterior. Si la recuperación salarial no se da porque el gobierno está usando como ancla también antiinflacionaria de alguna manera el control del aumento salarial, diciendo vamos a congelar salarios, vamos a negociar por inflación futura y sellamos la pérdida pasada, esa recuperación salarial desde el punto de vista real no se va a dar. No se va a dar. Entonces, y recordemos que la recuperación salarial se divide en tres partes: sector registrado privado, sector público, sector privado no registrado y monotributista. Son 4 universos distintos, porque el monotributista no deja de ser un núcleo enorme de trabajadores independientes. Entonces,
Si la economía recupera este sector, el último que dije, monotributista, que es un núcleo más, estamos hablando 25, 25, 25, 25, ese núcleo más necesita recuperar. ¿De qué manera? Si la economía recupera, puede subir precios. Si no, no puede subir precios. Y está en una situación generalmente de precariedad el monotributista, y va a crecer esa masa de monotributista por el nuevo decreto donde permite asociarse hasta 5 personas en una empresa, porque va a crecer ese enorme, va a ser más grande el año pasado, el año que viene. De hecho, está estimado en el presupuesto 2025 que va a duplicar la recaudación. ¿Por qué? No porque aumente tanto el impuesto, sino porque van a aumentar la cantidad de monotributistas. Los privados registrados aumentan y recomponen porque tienen paritarias y son los que quizás pueden recomponer mejor que el resto. Los públicos no van a recomponer porque todas las provincias están en marco de ajuste y el Estado Nacional también. Y los no registrados son los que vienen muy por detrás. Entonces, con toda la caída que tuvo en el salario real, si sellan la pérdida real de poder adquisitivo que viene del 2018, con Macri, con Alberto, y que se profundizó en los últimos 6 meses, bueno, es difícil que podamos ver recuperación económica con recuperación del salario. Entonces, ese punto también yo lo veo en amarillo. Ahora sí, pasando en limpio, tenemos el caso de Argentina. Hoy tiene orden fiscal, que el gobierno lo considera indispensable e innegociable, en verde. Cuentas externas más robustas, en amarillo. Estamos ahí en una discusión. Ancla nominal sostenible y creíble, estamos en otra discusión muy importante. Y recuperación económica y salarial en el primer año no se estaría dando. Estamos ya casi llegando al primer año de gestión del gobierno de Javier Milei. Difícilmente veamos una recuperación económica y salarial hasta mediados del año que viene, económica, porque va a comparar año malo contra año mejor, porque el piso yo creo que se llegó en agosto, y recuperación salarial es una gran, gran incógnita. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son los casos y por qué salieron mal los casos de fracaso. Primero, el orden fiscal no se sostiene, no es sostenible en el tiempo. El gobierno en este caso está eliminando algunos impuestos que llegan a fin de año y se terminan, como el impuesto país, y sustituyendo esos impuestos con nuevos impuestos, impuesto a la ganancia para los trabajadores, y también hay un nuevo impuesto que va a crecer el año que viene, que va a ser el impuesto a los combustibles, que aparentemente, por lo que veo en el presupuesto, va a ser el que va a recuperar y va a recomponer fuerte el poder de compra, perdón, el poder de que va a ser el que se va a utilizar para sustituir la caída real en la recaudación fruto del impuesto país. Cuentas externas se revierten. Esto está abierto. ¿Por qué? Porque si seguís tirando el 20% de las exportaciones en el contado con liquidación, eso no es sostenible, ya lo dijimos, eso tiene que cambiar. Segundo, este tipo de cambio actual y este nivel de competitividad te da como Estado la posibilidad de que sean sostenibles tus cuentas externas con el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina y con el nivel de compromisos de pago al exterior que tiene. ¿Va a ingresar capital extranjero e inversiones extranjeras que puedan suplir y que puedan permitir que las cuentas externas se mantengan sólidas? Va a ocurrir, porque por ejemplo, en la etapa de Macri, durante todo 2017 entraban dólares para hacer carry trade, y eso permitía que la balanza de pago funcione y que te dé positiva. Pero después salieron, y cuando salieron tuviste una gran devaluación, y que ese tipo de cambio trazado que tenías en el 2017 lo podías sostener. Tenías déficit comercial, pero lo sostenías con ingresos de capitales extranjeros. Pero después se fueron. Entonces, vas a tener cuentas externas robustas con este tipo de cambio, te va a permitir generar las exportaciones suficientes para sostener las importaciones que la Argentina necesita y generar los dólares para pagar y repagar todos los compromisos que la Argentina tiene, o para rolear. En definitiva, vos vas a rolear, pero algo vas a tener que pagar y algo vas a tener que cumplir. Entonces, ahí hay una duda muy importante. Y el tercer punto es si la economía se estanca y no recupera. Eso es el tercer punto de fracaso de los planes de estabilización. Entonces, hay que monitorear con mucho detenimiento estos tres puntos que son los más importantes. Tener cuidado. El superávit fiscal es algo que para el gobierno es innegociable. Veremos qué es lo que ocurre cuando se dejen de recaudar algunos impuestos y cómo los nuevos impuestos lo sustituyen sin generar un proceso inflacionario o rebrote en el proceso inflacionario. Recordemos que
La Argentina tiene 3.500 kilómetros, 1.500 kilómetros, principal medio de distribución el camión, y si vos le aplicás impuestos a los combustibles, eso tiene de vuelta aumento de segunda ronda en góndola, y eso tiene inercia inflacionaria. Segundo lugar, ¿qué es lo que va a pasar con la balanza comercial? Y si la balanza comercial te va a permitir sostener una balanza de pagos si no ingresan las inversiones que el gobierno espera. Si ingresan las inversiones, vos podés tener flujo y bueno, la podés manejar. Si no, no vas a poder. Y tercero, si el ciclo económico se revierte. Acá todavía no se recuperó, pero en muchos casos de fracaso se recupera y después se revierte. Entonces, está abierta la cuestión. Es muy importante traer datos objetivos del análisis de un grupo de economistas que estudiaron todos los casos de estabilización. Yo no creo que el gobierno tenga un plan de estabilización porque no tiene un plan de desindexación de la economía. No hay un plan claro de desindexación de la economía, que ese es un punto que el trabajo no marca y para mí es muy importante. Muchos van a decir, bueno, también es muy importante que no se emita y el gobierno no está emitiendo. ¿Lo tenemos a dónde? A ese punto. Adentro de lo que es el superávit fiscal. El gobierno tiene superávit fiscal, no está emitiendo y no va a emitir porque es la regla que se puso el gobierno, no emitir. Yo no quiero emitir, no quiero aumentar la base monetaria, volcando pesos en la economía que no me demanda el mercado. En eso también está bien el gobierno rumbeado. Lo que sí hay que dejar en claro es que los planes de estabilización tuvieron un alto grado de fracaso y un escaso grado de éxito en América Latina. Esta vez puede ser distinto, hay superávit fiscal, hay superávit comercial por ahora y hay un proceso de no emisión y saneamiento del Banco Central que el gobierno llevó adelante. Pero lo importante es ver la sostenibilidad de esta cuestión que yo estoy mencionando. Y la sostenibilidad está, como vimos en el gráfico anterior, en duda por los 3 puntos que yo les marcaba, los puntos que vieron en amarillo, ¿no? Marcamos un punto en verde, que es el de, y lo voy a volver a mostrar, marcamos un punto en verde, que es el superávit y el orden fiscal sin emisión. Cuentas externas robustas es algo que veremos si se revierte por la cuestión del atraso cambiario. Ancla nominal sostenible y creíble. El mercado tiene que creer en esta ancla nominal y recuperación económica y salarial. Recordemos que el plan de estabilización de la década del 90, que fue el plan de Menem, se sostuvo con ingreso externo de dólares por endeudamiento y por venta del patrimonio público que le permitió al gobierno ingreso de dólares, y eso le permitió que ese tipo de cambio nominal muy atrasado pueda sostenerse durante muchísimo tiempo con ingreso de dólares por endeudamiento y por venta del patrimonio público. Hoy no hay margen para endeudarse y dependés mucho del ingreso de inversiones extranjeras fruto del RI. Así que bueno, básicamente fruto del RI, ¿no? Y ahora tenés ingreso de dólares por blanqueo, pero hay que ver si después eso no se convierte en ingreso. El gobierno está buscando las vueltas como para que eso se canalice de alguna manera en activos, y ahora, muy buena idea, que se canalice aunque sea en electrodomésticos. Vieron que ahora permite comprar vehículos, permite comprar electrodomésticos, etcétera, con las cuentas ERE y con el blanqueo. Está bien, porque no solamente tenés que vincularlo a hacer un puente con lo financiero, tenés que hacer un puente con lo económico, para que la economía recupere. Así que me parece bien esa pata. Bueno, les quería traer esta idea, esta hipótesis, para que la estudiemos, para que la analicemos y volquemos con información objetiva a ver qué es lo que puede decantar en los próximos meses en la Argentina. Les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima hipótesis económica. Gran abrazo y bueno, cuiden sus inversiones, por supuesto, y analicen bien lo que van a hacer cada vez que toman una decisión de compra. Gran abrazo.